Y pues estamos aquí trabajando a tope en la mesa de euforia de humor amarillo, porque este fin de semana es el desafío, o sea que hay que terminarla ya. Y voy a aprovechar para explicaros un poco cómo hacer efectos de óxido y de weathering, climatología, ¿no? Sería desgaste del... Sí, desgaste del tiempo. Desgaste... Exacto, eso, pues weathering, pero explicado así un poco en plan escenografía para Wargames, no un weathering de estos de concurso, de exhibición, no, una cosa así sencillita que poder hacer en la escenografía para que se quede el efecto y se quede majo y resultón. Todas estas vallas y planchas de chapa y todas esas cosas las puse a posteriori, o sea que lo primero que hice fue imprimirlas en sombra tostada. Desmayada y en medio en letras góticas alemanas BDBC, que es el tono un poco base que hay entre un sobra tostada, un siena tostada, son los colores más o menos que hay usados de base, y entonces de esta forma después al pintar los colores de las planchas queda un poco más unificado, persiste un poco el tono que hay debajo, entonces ya queda un poco más ligado de base. Y le di un pincel seco con un tono más claro para marcar un poco unas luces básicas. Para estos efectos tengo aquí sombra tostada, tengo un naranja, no sé si tiene nombre específico, sí, naranja ZT22, vamos, un naranja de proveedor asiático creo. Y tengo aquí un naranja y un amarillo, el naranja fuego y el amarillo dorado de Game Color de Vallejo, pues por si me hiciera falta algún otro tono, porque hay veces que los amarillos o los naranjas de pinturas baratas no cubren bien y no dejan bien el efecto, entonces recurres a las que tienes de miniaturas que no fallan, que tienen muy buen pigmento y con esas no tienes ningún problema. Y luego tengo aquí tinta sepia y tinta skin wash, el clásico marrón avellana, que está en las últimas, hay que comprar un nuevo. Que utilizaré para añadir efectos al weathering y al óxido. Y luego por último tengo aquí pinceles que estén ya viejos y abiertos y desmochados, y esponja de baño, además de esta que tiene como una parte más dura y otra parte más blanda, que pueden dar efectos distintos. Para los pinceles, como lo vamos a hacer con una técnica de punteado, lo ideal es coger pinceles viejos que estén muy abiertos para que quede pues una textura interesante. Los lengua de gato, cuando están muy gastados, suelen venir bien, muy bien. Estos me parece a mí que todavía están demasiado enteros. Este, por ejemplo, de hecho es que está ya castigado, este sería un pincel para tirar, pero nos podría servir para hacer, veis, son cerdaduras, está lleno de pinturas, ha quedado abierto, está hecho un desastre. Pero sin embargo para hacer efectos de este tipo podría servirnos. Este todavía está muy entero. Voy a empezar probando con este, que es el que está súper estropeado, que en principio me daría buenos resultados. Bueno, lo primero que voy a hacer es aplicar un naranja. Bueno, esturreo un poco. Esturrear, por cierto, es una palabra que existe. La habéis buscado en el diccionario, ¿verdad? ¿Quién ha sido? Yo. ¿Tú? ¿Y qué dice? Es expandir algo o esparcer algo, o también sirve para dispersar ganado. ¿Ves? Pues estoy dispersando la pintura para quedarme solo con una parte del pincel. Es que la pintura es como muy líquida, no tiene una concentración buena de pigmento. Este no nos va a dar demasiado buen resultado porque es demasiado plano. Es demasiado plano, está demasiado abierto, entonces deja formas demasiado regulares. Como veis, la idea es ir haciéndole un efecto de punteado con el pincel descargado, que no se os quede ahí un chorretón de pintura. Lo suyo es pues ir haciendo un poco pues las partes donde saldría el óxido de forma natural, en las roturas, donde se acumula la humedad, pues punteando así un poco random, haciendo unas zonas más pobladas, otras menos, difuminando hacia el exterior. Lo bueno que tiene de hacer el weathering, todo lo que sean efectos de la naturaleza, es que son muy aleatorios. Entonces tampoco necesitas trabajar con una exactitud, es simplemente ir añadiendo capas. Eso sí que es la parte entretenida de
de todos los procesos de envejecimiento que funcionan por capas, y cuanto más capas le da, más realista queda. Nosotros vamos a trabajar con pocas capas, pero aún así va a ser trabajoso, va a tener su intríngulis. Donde quiero marcar un poco más, aprovecho y repaso un poco más. La idea es que las zonas donde se haya roto, pues los agujeros de bala o donde tiene rotos, que se ha quedado el metal expuesto, se oxida mucho más rápido que las zonas que todavía están protegidas por la pintura. Para este lado voy a utilizar otra técnica, que es tamponear con un trozo de esponja. Cogemos ahí un pellizquito, cogemos un poco de pintura, la esturreamos para quitar el exceso y vamos tamponeando. Esto, por ejemplo, para hacer efectos naturales queda muy curioso. No solamente para el tema del óxido, sino incluso para hacer fangos, salpicones de barro, desconchones de la pintura, todo lo que es también daño de batalla. Esta, por un lado, es blanda, absorbe mucho, pero por el otro es más dura, y esta, por ejemplo, sí que nos va a permitir, espero, a ver si no me deja tirado, y podemos hacerle unos efectos un poco más. Esto lo que pasa es que, por ejemplo, aquí con las planchas de cartón corrugado no se aprecia porque el propio cartón rompe el efecto. Pero esta técnica, por ejemplo, para hacer sobre superficies planas, se utiliza mucho para tanques y vehículos. Vamos a hacerlo aquí en la cepilleta porque se apreciará mejor. Porque esto, por ejemplo, el efecto que deja es ese. Y esto, por ejemplo, para hacer determinados efectos especiales está muy bien. Para hacer así en esto, ahora mismo, pues tampoco nos apaña demasiado. Vamos a ir mucho más rápido si por lo menos en estas primeras fases vamos a pincel. Porque ahora lo que nos interesa es cubrir la zona principal. Lo bueno que tiene es que al esturrear con el pincel, las zonas os quedarán pues unas más cargadas, otras menos cargadas. Quedarán no un efecto homogéneo, sino que quedará irregular. Y ya de base, pues teniendo eso en cuenta, podéis trabajarlo un poquito para que ya os vaya quedando bien desde el principio y os ahorre trabajo. ¿Vale? Por ejemplo, trato de concentrar más la pintura hacia las zonas que estarían más desgastadas, y luego hacia afuera lo que hago es que punteo. Además, como el pincel está abierto, se separan cerdas y permite pues hacer manchas irregulares. Luego el hecho de que queden zonas mucho más cargadas de pintura, que quedan un color mucho más vivo, y otras que el pincel ya transporta mucho menos pigmento y quedan más transparentes, pues ya te va creando una primera capa bastante viva. Por ejemplo, ahora con el propio naranja puedo aprovechar para cubrir todas esas zonas donde se me ha salido la pintura de color al pintar las planchas, pues el azul, el verde que se me ha podido ir saliendo por ahí, que es otra ventaja del weathering, que te ayuda a tapar pues todos los posibles imperfecciones, o cuando haces un trabajo de forma rápida, si luego le das un weathering conveniente, pues se te queda muchísimo mejor. Siempre hay que tener en cuenta que los colores en húmedo parecen mucho más brillantes y mucho más vivos
de lo que normalmente luego se quedan una vez secan, sobre todo cuando estáis pintando con un color claro sobre un color más oscuro. Vamos a darle la segunda capa de óxido. Aquí tengo sombra tostada del proveedor asiático. Con esta pintura va a ser un poco más complicado trabajar porque se apegotona mucho y parece como que al mezclarla con la otra como que se ha quedado más apagada. Es que con la pintura esta es tan... es que no es ni pintura, es básicamente pegamento con un colorante. Entonces esta es un engorro de trabajar, porque el efecto del punteado no va a quedar igual que el anterior. Pero bueno, básicamente es para que veáis que se puede hacer con cualquier tipo de pintura, no hay por qué gastar la de miniaturas, que por supuesto, a ver, las pinturas de miniatura son de muchísima calidad y todos estos efectos os saldrían, vamos, perfectos. Pero yo os recomiendo que la pintura buena os la reservéis para las miniaturas y para aquellas piezas que queráis que queden espectaculares. Y para lo que es la escenografía siempre está bien ahorrar un poquito en el material. Más o menos la idea es ir cubriendo lo que serían los bordes, las zonas más estropeadas, ir cubriéndolas más de marrón. Igual que hemos hecho antes, punteando para difuminar el naranja hacia el exterior, pues ahora lo hacemos con el marrón, pero dejando alrededor que se siga viendo el naranja. Estas pinturas baratas, que son tan grasas, para lo que sí que vienen bien, por ejemplo, es para hacer pátinas. Porque además, como veis, al moverla con el pincel, es que me la llevo, o sea, no se adhiere en el sitio. Pero sin embargo, eso, pues para hacer este tipo de cosas, para hacer pátinas o para hacer efectos de este tipo, puede jugar a vuestro favor, porque podéis conseguir pues tonalidades y efectos bastante majos y bastante realistas. Aquí en el blanco, que sí que se va a apreciar guay, le voy a dar un poquito así con la esponja. También un poquito, y veis el efecto que queda es muy majo. Simplemente con este tipo de cosas, con 4 capitas, 4 truquitos, podéis tener resultados bastante majos. De hecho, por ejemplo, yo aquí lo estoy aplicando de una manera, pero vosotros, por ejemplo, podéis poneros en casa y directamente coger una esponja y empezar a mochear el naranja y luego darle marrón y luego mezclar colores y hacerlo mucho más bruto, mucho más de una pasada, pero que quede un efecto así natural. Lo que pasa es que ya sabéis que a mí me encanta darle 20.000 vueltas. Como veis, con el pincel recién cargado de pintura, aprovecho para dejar en aquellas zonas que estarían más estropeadas, y cuando ya ha descargado bastante bien de pintura, aprovecho para puntear y terminar de crear el efecto de la textura. Voy punteando alrededor, punteo un poco manteniendo los naranjas. Aquí en las barandillas estas, en las barras, no lo voy a tocar porque ya he hecho los efectos de otra manera en el resto de la mesa. Directamente, sin esperar a que termine de secar el último color, vamos a aprovechar mientras todavía está húmedo y le vamos a dar unos toquecitos con amarillo. Hay que procurar cogerla una zona que se quede de filo para no estar manchando demasiado, porque aquí la idea ahora es darle unos toques de amarillo, que se queden unos puntitos, pues haciendo como zonas con distinta oxidación. Estoy en unas esponjas de este tipo así más duras, como de filtro, que de hecho los filtros del aire acondicionado que tienen esponjas de estas así, de este tipo, duras, esos vienen muy bien para hacer este tipo de efectos, pues son esponjas de estas sintéticas duras, pero que lo que es la burbuja de la esponja, por así decirlo, lo que es el hueco de dentro es mucho más amplio.
Entonces para hacer este tipo de efectos pues no se apelmaza tanto como estas que tienen el grano tan fino. Sin embargo, esta técnica, por ejemplo, para miniaturas viene muy bien. Ya está todo seco. Vamos a coger la tinta marrón avellana y me voy a poner por un sitio unas gotas y por el otro lado otro poquito más. Y uno de los lados lo voy a mezclar más o menos a partes iguales con agua. En este caso agua destilada para que no nos deje ningún residuo de cal. El truco para hacer esto sería humedecer la pieza y sobre húmedo cogemos la mezcla diluida y así conseguimos que nos haga esos goterones. Y luego ya nosotros pues podemos extender un poco más, difuminar. Aquí el problema que tiene al humedecer es que tenderá a irse hacia abajo, pero lo podemos aprovechar para que nos haga efectos más interesantes. También podemos coger la tinta pura, descargando el pincel, que no transporte demasiado, y entonces punteamos un poco en una zona y la tinta pura carga mucho más pigmento, con lo cual el efecto es mucho más intenso. Luego podemos limpiar la brocha y pues simplemente difuminar, restregar un poco, eliminar el exceso donde nos interese, ¿vale? Ir jugando con la tinta pura y la tinta diluida para crear efectos. Lo malo del corrugado es eso, que tiende pues a que chorre todo en una dirección, que bueno, que te puede dar un efecto interesante, pero a lo mejor en un momento dado no es lo que te interesa. Entonces, en lugar de humedecer la pieza, lo que podéis hacer es directamente con la mezcla diluida, quitando el excedente para que no transporte demasiado, lo extendéis sobre la zona que habéis pintado de óxido. Con la brocha limpia, quitándole el excedente de agua, aprovechamos para coger los bordes de ese lavado de tinta y extenderlos difuminándolos un poco. Darle aquí una zona y en el resto, con el pincel limpio, lo que hago es que humedezco y trato de difuminar. Siempre evitando que se queden bordes del pintado, porque entonces se notará el corte de la zona que tiñe la tinta a la que no. El tema es que la tinta tiene un pigmento tan concentrado que tiñe automáticamente lo que tenga debajo. En este caso pues nos deja ese tono avellana. Si se lo aplicamos por igual, nos lo va a dejar por todas partes. Nos va a teñir completamente cualquier color que tengamos debajo. Y como veis, con las tintas también podemos crear punteados y crear efectos aprovechando esta capa. Esta, por ejemplo, le voy a cubrir entera y directamente cojo un poco de la tinta pura y le doy aquí un poquito en el borde y mira, si me apuras pues le doy un poquito ahí abajo y vas creando contrastes, vas creando zonas donde se aglutina más el pigmento, zonas donde se aglutina menos, que tiñen más, que tiñen menos, y al final toda esa superposición de capas es lo que crea un efecto de climatología así agradable a la vista, que parezca natural. Aquí en esta viga se va a apreciar mucho mejor el efecto. Primero con la tinta diluida le voy a dar un lavado así general. Y entonces ya aquí puedo jugar en qué zonas quiero que se concentre más tinta o menos tinta, eliminando con el pincel, o puedo venirme, coger tinta pura y sobre la zona que tengo húmeda
Le puedo puntear un poco y dejarle más o menos según me interese. A la parte de la valla, de toda esta parte de la reja, le viene bien darle así en general con el lavado, porque así pues ganará contraste y se quedará todo más igualado, sobre todo las zonas donde antes le pintaba con el naranja, procurar que cubran. Luego también le puedo dar con la tinta pura y hacer que quede el efecto similar a los demás, pero tampoco creo que sea necesario. Como os he comentado, esto se trata más de hacer un weathering así apañado para escenografía de Wargame, más que lo que sería una técnica mucho más elaborada para concurso. Que bueno, que realmente, básicamente podríais hacerlo igual, solo que añadiendo muchísimas más capas en el proceso. Mezclando con veladuras, con salpicados, pero básicamente es eso, es crear un efecto general. Tampoco hace falta que repaséis cada punto, porque hay veces que también, a mí por lo menos me pasa mucho, que me pongo a pintar y acabo haciendo partes de la miniatura o de la escenografía que luego no se van a ver. Esta, por ejemplo, le voy a dar el lavado así en plan rápido, para que veáis que tampoco hace falta extenderse tanto. Simplemente con la parte que he diluido le doy un lavado general y luego le doy unos toques con la tinta pura y dejo que el agua haga su trabajo. Y ya sola ya va difuminando y como queda, natural será. Y simplemente con 4 capitas ya se ha quedado bastante majo. De hecho, me voy a ahorrar darle ningún weathering más ni ninguna otra técnica, porque como todavía falta añadirle el césped, la vegetación y luego aquí irá con el efecto agua, tampoco lo quiero sobresaturar. ¿Veis? Al secar los tonos se apagan, pero aún así se queda ese tono rojizo y se queda ese efecto. Y es súper sencillo, o sea, de hecho podéis hacer el óxido directamente, si tenéis de base un color que lo permita, podéis hacerlo directamente con las tintas y con los trucos de puntear con el pincel y de utilizar la esponja se quedan efectos bastante majos. ¿Ves? Ahora ya sí que tiene esa pinta de búnker posapocalíptico total. Mola el contraste rosa de los rodillos, pero quedan demasiado limpios con el conjunto. Así que vamos a aprovechar que tengo aquí todavía un poco de lavado de tinta marrón avellana. Y lo que voy a hacer es, voy a coger este spray que es agua y voy a darle le doy unos toques y le puedo dar directamente con el spray para que lo humedezca más. Incluso puedo limpiar el pincel y moverlo hacia mí donde más me interese. Eso, bueno, se ha entendido. Los turreas. Los turreos, sí. Y así aprovechamos la propia textura así como de piedra del rodillo para que haga unos vertidos naturales, para que la tinta discurra por ahí. Luego con cuidadito le vamos retirando el exceso de agua que va escurriendo hacia abajo y procurando que la tinta se quede depositada en los relieves. A veces puede quedar mejor, a veces puede quedar peor. A veces queda, por ejemplo, hilos muy definidos que quedan perfectos y a veces acaba demasiado agua o se acaba difuminando. Pero bueno, hemos quedado en que esto es para hacer efectos así más de batalla
para tablero. Mejor lo dejo aquí secando. Y nada, hasta aquí el Cosicas de hoy. Espero que os haya gustado. Había pensado en meterle más tema de weathering, de climatología y ese tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que así para un vídeo, para un tutorial, así hablando del tema del óxido. Y luego ya si es otro día profundizamos un poco más. Yo creo que ya ha estado majo. Por hoy lo dejo aquí. Porque además esto hay que terminarlo ya corriendo, porque este sábado en el desafío podréis jugar y ver demostraciones a Euphoria en esta mesa de humor amarillo, y nosotros estaremos pasando el día allí. A las 6:30 tenemos charla con Fubar y no me acuerdo quién más estaba invitado, pero vamos, tenemos una charla de medios de comunicación online, youtubers, podcast, bloggers del mundillo, y a todos los que vayáis esperamos veros ahí. Los patrones, esta semana haremos los sorteos sin falta, el de la caja de botín y el del árbol del ahorcado. Ya hemos llegado a nuestra segunda meta de Patreon, así que el lunes hay que sacar vídeo a las 8. Como este, ¿no? Este saldrá a las 8. Debería. ¿Pero a las 8 de la mañana o a las 8 de la tarde? A las 8. A las 8. A las 8. Es que una cosa son las 8 y otra cosa son las 20 horas Zulu. Claro, tú dices las 20 horas Zulu. A las 12 me acaban a las 21 Zulu. Pero exactamente qué significa Zulu. No lo sé, pero lo decían y ya. Alerta roja. ¿No será el horario del meridiano cero? Eso es que querría decir que yo voy en hora Zulu. Es posible. Pues ya está, ¿no? Ya está. Por eso, suscríbete, dale al like, comenta, comparte y alístate en el ejército mutante. Y yo os voy a dejar porque si queréis ver una cuenta pendiente terminada ahí en el desafío y ya matamos 2 pájaros de un tiro, son más vídeos para vosotros. Pues yo voy a seguir con esto. ¡Yeah!